en el asunto de la negociación es muy importante entender que en las dinámicas familiares, bueno, al interior de las familias hay una relación, ¿cierto? Es decir, yo soy tu mamá, yo soy tu hermana, tú eres mi hijo, tú eres mi compañero, tú eres mi compañera, ¿cierto? Y no todos están en un mismo lugar en esa relación. Hay algunos que ejercen el poder sobre otros, generalmente, no siempre es así, pero generalmente, por ejemplo, quien es el que ejerce la función de proveedor, el que mantiene la economía pues como de la casa, generalmente está en un lugar de poder, ¿cierto? Generalmente serán uno de los padres o ambos padres, ¿cierto? Y los hijos tendrán, digamos, en una relación mínima de poder con respecto al otro, ¿cierto? En la resolución de conflictos y en la negociación, pues precisamente que es el punto sobre el cual tú me preguntas, digamos que la invitación es que todos se sienten en la mesa de diálogos, ¿cierto? Y que todos puedan tener ahí un rol similar, igual nunca van a tener una posición igual, porque igual el papá y la mamá se supone, o habrá uno que tenga, digamos, un lugar de poder con respecto al otro, pero la invitación es que aquel que está en el lugar de poder se baje un poco a escuchar al otro, y aquel que está en lugar de, bueno, el otro es el que me manda, el que me mantiene, el que me da el estudio, ¿cierto? También se sienta con la posibilidad de poder expresar lo que siente, lo que necesita, cuál es su situación en esa situación conflictiva, ¿cierto? Entonces, la invitación es que todos podamos estar un poco en una relación de equilibrio para que cada uno pueda exponer cuál es la situación conflictiva allí, qué es lo que piensa allí, qué es lo que necesita allí, ¿cierto? Y pueda ser escuchado. Cuando nosotros estamos en la intención de solucionar, de negociar, es muy importante saber que yo no puedo llegar con la posición de que yo quiero esto y nadie lo va a modificar, porque si esa es mi posición, no hay posibilidad de negociación. Cuando yo me siento en una mesa de negociación, yo tengo que saber que yo tengo que estar dispuesto a ceder algo, ¿cierto? Y es muy importante entender que hay que estar dispuesto a ceder porque se va a ganar algo mucho mejor. ¿Qué se va a ganar en una familia cuando me siento a negociar? Se va a ganar la tranquilidad, la armonía, se va a ganar que esas relaciones que están allí no se dañen por ese conflicto, ¿cierto? Esa es la gran ganancia. Entonces yo tengo que estar dispuesto a perder un poco porque voy a ganar algo que es mucho mejor, algo que es mucho más valioso para mí. Pero si yo llego allá con una posición de yo no me muevo, yo no cedo, esta es mi postura y no cedo, ¿cierto? No va a haber posibilidad de negociar. Entonces es muy importante estar dispuesto a ceder algo. Y es muy importante que cuando nos sentemos en la mesa de negociación, todos pongamos las cartas sobre la mesa y digamos, esto es lo que yo siento, yo estoy dispuesta a ceder esto, pero habrá ciertas cosas que yo no estoy dispuesta a ceder, ¿cierto? Entonces es muy importante como esa transparencia en ese diálogo, para poder saber hasta dónde va a ser posible llegar a los acuerdos. A veces en la negociación no logramos llegar a acuerdos entre solamente las personas que estamos en el conflicto, y a veces va a ser necesario que entre un mediador. Un mediador es un tercero que no hace parte del conflicto, que no está afectado por ese conflicto, pero que es invitado por los que sí están afectados en el conflicto para que entre allí, ¿cierto? Ayude. Es un poco aquel que como está por fuera del conflicto, no está afectado, emocionalmente no se siente tocado, ¿cierto? Puede ser una persona que dé una posición mucho más inteligente, ¿cierto? Porque no está allí involucrado. Es una persona que pueda tener una visión, digamos, mucho más amplia de la situación, mucho más clara de la situación, porque él no está allí involucrado ni emocionalmente, ¿cierto? Sus intereses no están allí puestos. Entonces, el mediador llega allí a invitar, miren, pero entonces a proponer otras alternativas que quienes han estado allí afectados o están allí involucrados no han podido encontrar, ¿cierto? Generalmente, si no se logra la negociación, el mediador entrar allí generalmente puede ayudar. Cuando hay un conflicto en la familia, yo me siento a negociar y no logramos pues como llegar a ningún acuerdo, ¿quién podría ser un mediador? Un amigo de las partes que están allí, o muchas veces en la misma familia el conflicto es entre dos hermanos, entonces ¿quién podría llegar ahí a mediar? Pues uno de los padres, ¿cierto? La idea es que ese mediador pues sea un tercer objetivo,
no un tercero. Entonces yo estoy discutiendo con mi compañero, entonces voy a hallar a mi mejor amiga para que entre de mediadora. Pues no sé, no creo que sea una buena mediadora, porque muy seguramente ella va a querer que el conflicto se solucione a mi favor y no a favor de mi compañero, ¿cierto? Entonces el mediador también debe ser un tercero objetivo, que no esté, digamos, no tienda a ninguna de las partes que hacen parte pues como del conflicto. Finalmente, si no se logra con el mediador, ya entra, digamos, un tercer elemento, que es el arbitraje, ¿cierto? Y es bueno, o sea, decir, bueno, alguien nos tiene que decir, definitivamente tú y yo no llegamos a un acuerdo, los que estamos aquí no llegamos a un acuerdo, tiene que haber un tercero, que puede ser ese mediador u otro, que nos diga, definitivamente usted lo que tiene que hacer es esto, ¿cierto? Y lo que van a hacer es esto. Digamos que lo ideal no es llegar a todas esas fases, lo ideal es ni siquiera necesitar un mediador, sino que lo ideal es que si tú y yo tenemos un conflicto, los dos deseamos solucionar ese conflicto, porque sabemos que ganamos solucionando ese conflicto, ¿cierto? Lo ideal es que los dos estemos en capacidad de ceder lo suficiente hasta que encontremos un punto de encuentro, ¿cierto? Un punto medio donde tanto tú ganes como yo gane, donde tanto seas tú reconocido como yo sea reconocida en ese conflicto. Cuando hay un conflicto al interior de una familia, digamos que un primer escenario donde la familia puede ir a buscar para que ayuden a solucionar ese conflicto son las comisarías de familia. En una comisaría de familia va a haber un comisario que va a escuchar las partes, y la primera invitación que va a hacer es a negociar. Esa es la primera invitación, y él a entrar como mediador, ¿cierto? Y siempre va a estar él, que tiene, digamos, él está revertido por una autoridad oficial, ¿cierto? Que les va a ayudar, y si no hay un acuerdo, entonces él va a llegar a dar un veredicto. Entonces, por ejemplo, hay una pareja que está separada y no han llegado a acuerdos de las visitas de los niños. Entonces él dice que definitivamente él los quiere todos los fines de semana, y ella dice que quiere algunos fines de semana él y otros ella, y no logran un acuerdo. Entonces el comisario de familia entrará a intentar que lleguen a un acuerdo, ¿cierto? Pero si no se logra un acuerdo, él será el que diga. Entonces ahí es donde aparece el arbitraje. Bueno, entonces las visitas los fines de semana serán así, y ellos tendrán que respetar, ¿cierto? Si el asunto no se resuelve o la familia no se siente satisfecha con esa intervención y definitivamente quieren llevar ese proceso a un nivel, digamos, más donde, no sé, se establezca pues como de una forma más jurídica esa situación conflictiva, ya lo que sucede es que no se soluciona en la comisaría de familia, sino que se lleva ya a un juzgado de familia, ¿cierto? Entonces ya será un juez del Estado el que determine esa situación conflictiva, cómo se debe resolver, ¿cierto? Porque lo que sucede en las comisarías de familia es que el comisario es un árbitro, él decide, pero si uno de los dos rompe las partes no pasa nada legalmente, ¿cierto? Porque digamos que es un acuerdo que sigue siendo entre adultos. Pero cuando ya se lleva a una instancia de juez de familia, ya allí si hay un veredicto que si no es respetado, ahí sí interviene la ley, ¿cierto? Entonces quien rompe ese acuerdo o ese arbitraje que se dio por el lado del juez, sí está rompiendo la ley, y sí entra ya pues digamos todo el peso de la ley a penalizar a aquella persona que no respete pues como el arbitraje que haya dado pues como el juez, ¿cierto? Obviamente lo ideal es que no tengamos que llegar a esas instancias, y yo creo que los seres humanos tenemos las suficientes habilidades y tenemos la posibilidad de desarrollar las habilidades comunicativas, de toma de decisiones, de empatizar con el otro y de negociar, suficientes para que los conflictos no se tengan que salir de la misma casa, ¿cierto? Pero a veces es necesario tocar puertas, y cuando sintamos que intenté comunicarme pero no logré, intenté tomar una decisión pero no fue la acertada, intenté negociar pero no fue posible, entonces hay que salir afuera y buscar otras ayudas, ¿cierto? Entonces tenemos todas las alternativas. Yo creo que la invitación es ir gradualmente haciendo uso de todas ellas para poder solucionar los conflictos que tenemos en la familia.